Iglesia, nuestro Dios pasa a vosotros. Siéntense, hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y vamos a... ¿Se acuerdan qué tema vimos el viernes pasado? Perdón, el sábado pasado, en la parte tarde. ¿Mandé? La cuarta trompeta y la quinta trompeta. A ver, platíquenme de qué se trató la quinta trompeta. ¿Alguien recuerda, hermanos? A ver. ¿De qué? De las langostas, ¿verdad? ¿Y esas langostas a quién representan, hermanos? No me digan. Bueno, vamos a hablar de la cuarta trompeta para que se nos haga más sencillo. ¿De qué nos habla la cuarta trompeta, hermanos? ¿No? Ay, no me digan. Porque entonces vamos a tener que regresar a nuestro hermano Absalón. Si de por sí le costó trabajo llegar, hermanos, ahora imagínense que lo traigamos de regreso y le digamos, hermano, por favor nos puede explicar, ahora sí con manzanitas y con palitos, así como decimos aquí en México, ¿no? Bueno, esperemos que la cuarta trompeta y la quinta trompeta que hemos escudriñado, hermanos, nos ayude, ¿sí? Porque obviamente para nosotros todo eso ya es historia, pero para las personas que vivieron en su momento, pues fue muy, muy desagradable, ¿no? Pero ¿qué creen, hermanos? Vamos a ver un texto en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que nos habla precisamente de esas profecías que el maestro dejó y que están plasmadas aquí en este libro sagrado, libro de Mateo, capítulo 24. Capítulo 24, y dice desde el versículo número 1, Mateo, capítulo 24, versículo 1. ¿Están allí, hermanos? Dice así: y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios de quién, hermanos? Del templo. Entonces, a ver, pregunta número 1. Cuando Jesús vino a la tierra la primera vez, ¿había templo? ¿Sí o no? Sí había templo. Entonces, ¿Jesús vino a favor del templo o en contra del templo? ¿O qué situación podemos vivir allí, hermanos? A favor del templo. O sea que él servía en el templo. No, ¿verdad? No servía allí en el templo. ¿Por qué? Porque en el templo solamente quienes podían servir, hermanos, los levitas, ¿sí? Los descendientes de la tribu de Leví. Y el sacerdocio solamente podría ser utilizado por quién? Por la descendencia de Aarón. Ahora, en este templo que está apareciendo aquí, ¿quiénes lo están viendo aquí, hermanos? Lo están viendo todos, ¿sí? Y le dice el versículo número 2 de esta profecía que vamos a estudiar. Y respondió él, y respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? Cuando la escritura menciona, ¿veis todo esto? ¿A qué está haciendo referencia, hermanos? ¿A lo qué? Sí, pero ¿qué estaban viendo? El templo, estamos hablando del templo, ¿no? Dice los edificios del templo. Ahora, si la escritura está diciendo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. De entonces, esta profecía que estaba dando Jesús aquí, que esos edificios del templo iban a ser, ¿qué, hermanos? Destruidos. ¿Por qué? Es una profecía que Jesús estaba dando. ¿Sí? ¿Eso era bueno o era malo? Pues era malo. ¿Quién vivía allí, hermanos? Los apóstoles. Estos mismos hombres que a los que les estaba hablando Jesús, ¿qué le dice? Todo este edificio que ustedes ven aquí, todos van a ser destruidos. Ni siquiera una columna va a quedar ahí que no sea. Obviamente está utilizando una figura de retórica. ¿Por qué, hermanos? ¿Está hablando qué? Exageradamente. Ahora, observen en el versículo 3, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos. Bajé la voz, hermanos, porque hay hermanos que ya entraron en como que a ¿otro qué? Aletargamiento. Por eso bajé la voz. Y no vaya a ser que los interrumpamos. ¿Están de acuerdo?
Entonces, los que hasta ahorita estamos atentos, vamos a tratar de aprovechar. Hermanos, hoy no llevamos ni 5 minutos y ya estamos en otro nivel. Yo estoy de acuerdo que es complicado. Yo le decía a una hermana, es que es muy complicado predicar en la parte tarde. Dice, no, hermano, es muy complicado escuchar una predicación en la parte tarde. ¿Se entiende? Hay muchos factores en nuestra contra. ¿Cuál podría ser? El primero, el calor. El segundo, ¿cuál podría ser? El sueño. Y lo tercero, ¿qué, hermanos? Pues que no querramos escucharlo, ¿sí? Eso también influye. Ahora, esto que está pasando aquí, Jesús está profetizándolo, es decir, todavía no pasa. Pero lo que es bien seguro que creen, hermanos, que va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús lo está diciendo. Y Jesús es el profeta, ¿sí? Que se había anunciado allá en Deuteronomio capítulo 18. ¿Se acuerdan que estudiábamos ayer? Bueno, pues es ese mismo profeta. Entonces les dijo, versículo número 3, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, pregunta número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, hay un tiempo, ¿sí? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas, hermanos? ¿Cuáles cosas? Lo que está mencionando allí, ¿no? Que no iba a quedar allí en Jerusalén piedra sobre piedra que no fuera destruida. Ahora, pregunta número 2, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Eso ya se cumplió? No, la primera ya se cumplió totalmente. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? Pues en el año 70. ¿Cuándo? Cuando a la ciudad de Jerusalén fue sitiada y fue destruido el templo. Pregunta número 3. Y del fin del mundo. Si se dan cuenta, son 3 cosas, 3 eventos, 3 momentos bien distintos uno de otro. Punto número 1, ¿cuál es, hermanos? La destrucción de Jerusalén. Punto número 2, ¿cuál? Cuando Jesús venga por segunda vez. Pero aquí, observen ustedes, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Entonces aquí los discípulos quieren saber, no quieren saber cuándo va a venir Jesús. Lo que quieren saber ellos, ¿qué, hermanos? Son las señales. Ahora, y la tercera pregunta, ¿y del fin del mundo? Entonces son 3 preguntas con 3 momentos totalmente distintos. Vamos a ver en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 11, en el versículo número 1. Y esta profecía, hermanos, es muy tardada, habla de diferentes tiempos, habla de diferentes momentos, y esta lleva por título el libro de Apocalipsis capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo número 13. Esta profecía, hermanos, vamos a tener que explicarla versículo por versículo. ¿Para qué? Para que podamos entenderle. Ahora, ¿es muy complicada la profecía? Sí, hermanos, sí es complicada. Yo quisiera decirles que, pues la vamos a ver ahorita en 20 minutos. ¿Y qué creen, hermanos? Pues no, sería mentirles, desafortunadamente. Pero vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible. ¿Les parece? Bien, la palabra de nuestro Dios nos dice que Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, Dios bueno, al profeta que está recibiendo la revelación, se le está dando una instrucción. Dice, y me fue dada. ¿A quién, hermanos? ¿Quién está recibiendo la revelación? Juan. Juan es el que está recibiendo la revelación. Y a él, ¿qué, hermanos? ¿Qué le dicen? Vamos a leer, versículo 1. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Entendiendo que el libro de Apocalipsis es un libro profético y que también es un libro simbólico, esta caña, ¿de qué se trata, hermanos? Pues es un instrumento de medición, así, nada más. Pero, ¿qué otros elementos hay ahí en ese versículo?
Bueno, está la caña, pero dice que es parecida ¿a qué? A una vara, ¿sí? Pero aquí hay una pregunta. Le dijeron a Juan, ¿qué cosa, hermanos? Levántate. ¿Y qué tenía que hacer Juan? Medir. ¿Qué tenía que medir, hermanos? Tres cosas. Número uno, ¿cuál era? El templo. Número dos, el altar. Y número tres, perdón, gracias, hermano. Yo pensé que estaban dormidos ya, al tiro, hermanos, Número uno, el templo. Número dos, el altar. Y número tres, los que adoran. Ahora, si el libro de Apocalipsis, insisto, es un libro profético, pero también es un libro simbólico, este templo al que se está haciendo referencia en el punto número uno, ¿se refiere a ese templo que había sido construido por Herodes? ¿Sí se puede hacer referencia a él? No. ¿Por qué, hermanos? Porque el libro de Apocalipsis se escribe ¿en qué año? En el año 96 aproximadamente. ¿Y cuándo había sido destruido el templo, el tercer templo? En el año 70. Entonces, ¿se podía medir? No se podía medir. Entonces, aquí la escritura está utilizando una figura de ¿qué? Pues una figura de retórica para hacer referencia que a quien se tenía que medir era a quienes. Pues ese templo. Jesús, en el libro del evangelista Juan, en el capítulo 2, en el versículo 19, dice, Juan, capítulo 2, versículo número 19. ¿Están ahí? Juan, capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y díjoles, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijéronle luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. Entonces aquí, si entendemos que ese templo es ¿quién, hermanos? Es Jesucristo. ¿Pero qué se le puede medir a Jesús, hermanos? Bueno, pues Jesús en ese mismo lenguaje simbólico y profético, Jesús ¿quién es, hermanos? Si el templo es su cuerpo, entonces el templo, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es la iglesia. Ahora, leamos Colosenses, capítulo número 1, versículo 18. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tienen? Dice así. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, a ver, ese cuerpo era el de Jesús, pero Jesús, ¿qué, hermanos? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ese cuerpo, entonces, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es ese cuerpo? Ese cuerpo es la iglesia. Y entonces, ¿a la iglesia se le tenía que medir? Pues sí. Si nosotros utilizamos la palabra medir en los diferentes aspectos, podríamos decir que se utilizó esa caña que era semejante a una vara, pero que ¿qué, hermanos? Pues que tenía que ver ahí como un sistema de medidas que nos permitiera medir a la iglesia. Y en ese tiempo a Juan se le está diciendo, mide eso, es decir, cuenta cuánta iglesia hay. Pero ahora, ese altar, bueno, vamos a ver otro versículo para ver lo relacionado a que Jesús es la cabeza en Efesios capítulo 1, versículo 22. ¿Están ahí? Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice así, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche, ¿qué, hermanos? Todas las cosas en todos. Entonces, nos debe de quedar bien claro aquí, ¿qué, hermanos? Que ese templo es la iglesia, ¿sí? Pero ahora, ese altar, si se tenía que medir al altar, ¿el altar con qué está relacionado, hermanos? Con sacrificios. ¿Quién es sacrificado? Pues solamente Jesús es sacrificado, ¿sí? Ahora, si nos retornamos al tiempo de la antigüedad, ¿quiénes eran sacrificados? Pues solamente los animales. ¿Y qué animales podía recibir Dios en sacrificio? Bueyes, ¿qué más? Corderos, etcétera, infinidad de animales. Pero también recibía Dios como sacrificio, ¿qué cosa? El producto de la tierra. Ahora, ya vimos que en la mañana nuestro hermano Jesús Palma nos hablaba
de Juan capítulo 4, en el versículo número, pero también se deben de medir ¿a quién? A los que adoran. Ahora, ese altar entonces es una representación del lugar donde muere Jesús. Y ahora, los que adoran, en el Juan capítulo 4, versículo número 23, dice así. ¿Lo tienen? Juan capítulo 4, versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca ¿qué? Que le adoren. Entonces, esos adoradores, ¿quiénes son, hermanos? Pues está relacionado las tres cosas. ¿Quiénes son? El templo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, y ese altar, y los que le adoran, los adoradores, ¿quiénes son? Pues los que hemos creído en Cristo. Todos los que... Y estos adoradores que está haciendo referencia, ¿ustedes pueden ser esos adoradores? Claro que sí, hermanos. Imagínense que ustedes están adorando aquí a Dios, ¿de qué manera? Pues están poniendo su cuerpo, ¿qué? En sacrificio vivo. ¿Y en un sacrificio qué, hermanos? Pues literal, imagínense aguantar. ¿A qué temperatura estamos, hermanos? 31 grados, nada más, ¿verdad? Bueno, dice la escritura que se verán cosas peores, pero no les tengan miedo, hermanos. El sol no nos va a destruir, ¿sí? Sí va a llegar un momento que el sol va a aumentar, pero eso no va a ser perceptible para todos los que sean adoradores, así como lo menciona la escritura. Así como explicamos este versículo 1, quisiera yo explicarles versículo por versículo hasta llegar al versículo 13, pero ¿qué creen, hermanos? ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos? Como llevo 17 minutos, dice el hermano. Ahora multipliquen 17 por 13. Pues nada más 12 por 12 son 144, pues imagínense. Pero no es la intención, hermanos. Vamos a pasar al versículo número 2 en la siguiente diapositiva. Ese templo que ustedes veían ahí, hermanos, pues era un templo que tenía una majestuosidad impresionante, ¿no? Por eso Jesús, cuando viene, pues viene a censurar muchas cosas que ahí sucedían, muchas cosas que ahí pasaban. Ahora, del versículo número 2 dice, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. A ver, aquí hay más elementos. En los elementos de allá dice que había una caña, entonces Juan mide el templo, el altar y los adoradores. Ahora aquí dice que echa fuera el patio. Ese patio que aquí hay dos elementos. ¿Cuáles son, hermanos? Un elemento es el patio y otro elemento, ¿quién es? La santa ciudad. Ustedes pueden ver en la diapositiva que el patio tiene varias características. La número 1, ¿cuál es? Dice que es, el patio va a ser ¿qué? Echado fuera. ¿El patio qué? Está fuera del templo. ¿Y el patio qué? No se puede medir, ¿sí? ¿Y ese patio qué, hermanos? Es dado a los gentiles. Ahora, ¿quién es ese patio, hermanos? ¿Quién es ese patio? ¿Quién será ese patio? ¿Dónde será el patio? Pues ese patio, ¿quién creen, hermanos? Pues es el mundo, ¿sí? Lo menciona las Sagradas Escrituras, que cuando nosotros estábamos en el libro de la carta a los Efesios, cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos ¿cómo? Éramos gentiles. ¿Y a qué teníamos derecho, hermanos? No teníamos derecho a nada, ¿sí? Estábamos ¿cómo? Sin Cristo, sin Dios, ¿qué más? Sin esperanza, alejados de la República de Israel, y lo más triste que es, sin Dios, ¿sí? Pero ahora, dice la Escritura, ahora ustedes ya no son hechos gentiles, ahora son llamados ¿qué? Ciudadanos, y son llamados ¿cómo? Domésticos. ¿Qué quiere decir la palabra domésticos, hermanos? ¿Somos qué? De casa, exacto. Pero entonces ese patio no pertenece a la iglesia, sino que pertenece ¿a quién? Al mundo. ¿Pertenece a quién? A los gentiles. Pero ahora, ¿quién será esa santa ciudad, hermanos? Esa santa ciudad, como lo dice el libro de Isaías, es la ciudad ¿qué? La ciudad de Dios, es la iglesia de Dios. Ahora, aquí hay algo que debemos notar, ¿sí? Que así como lo menciona la Escritura, vamos a dejar esa frase, 42 meses. 42 meses,
¿Cuántos días son, hermanos? Si nosotros multiplicamos 42 por 30, ¿cuánto es? Y ahí está con números grandotes. Son 1260. ¿Ustedes han escuchado hablar de esta cifra, hermanos? ¿Sí? A ver, ¿cuándo? Pues sí, pues cuando me pagan, hermano, por día me pagan 1260. Ay, ¿quién recibiera 1260 por día? Pues es mucho dinero, ¿no, hermanos? ¿Cuántos salarios mínimos son ahí? Pues por lo menos 4, ¿no? 4 por 3, 12. Pero ¿quién ha escuchado hablar de esta cifra? 1260. ¿Les suena? Sí, hermano, sí me suena, pero la verdad, mejor dígame usted, ¿a qué representa esas? Bueno, nos va a quedar claro y una cosa sí debemos tener presente. ¿Qué, hermanos? Que esos 1260, ese tiempo, la ciudad, ¿qué, hermanos? ¿Sería qué? Hollada. ¿Sería cómo? Pisoteada, asolada, ¿sí? Azotada. Versículo número 3. Y aquí es donde empieza interesante la situación, porque la profecía ya empieza como que a agarrar forma. Bueno, ya explicó un tiempo, ya explicó sobre quiénes y ahora va a explicar la parte medular de quién vamos a hablar en esta tarde. Así, hermano, ¿todavía no entramos? No, todavía no entramos, hermanos. Vamos empezando. Versículo número 3 dice, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días. ¿Vestidos qué? De sacos. A ver, aquí entonces entra un elemento. Y un elemento tiene varias, ese elemento que se menciona aquí, ¿qué, hermanos? Tiene varias características. La número 1, ¿cuál es? Esos 2 testigos, ¿qué, hermanos? Número 1, los da Dios. ¿Sí? Porque dice, esos 2 testigos los da Dios. Número 2, esos testigos de quién son, hermanos. Ustedes dirán, hermano, lo primero y la segunda es lo mismo. No. Dios puede tener unas cosas y puede ser que sean de Él totalmente. Como por ejemplo, ¿qué, hermanos? Los atributos que solo le corresponden a Dios, los atributos absolutos, esos solamente le pertenecen a Dios. Ahora, un ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cuáles de los atributos de Dios? Omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ahora, esos son de Dios, así como los testigos. Pero, ¿esos los puede dar Dios? No, esos no. Eso, a diferencia de los 2 testigos, ¿qué, hermanos? Esos sí los puede dar Dios. Entonces estos 2 testigos vemos que van a jugar un papel muy importante porque son de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué hace Dios? Nos los da a nosotros. Ahora, en el punto 3 dice que profetizarán que un tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 1260 días. ¿Esto se parece a la diapositiva anterior? Sí, allá se menciona que 42 meses. Gracias, hermano. Y aquí no se está mencionando 42 meses, se está haciendo referencia a qué? ¿A qué? A los, así tal cual, 1260 días. Pero esos 2 testigos, cuando profeticen, ¿cómo lo van a hacer, hermanos? Vestidos de sacos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos profeticen, ¿ustedes recuerdan que alguien haya sido vestido de sacos? ¿Quién? Job. Job, sí, estaba vestido de sacos y dice la escritura que se ponía ceniza sobre su cabeza, ¿no? Era una costumbre oriental muy persistente. Pero ¿se acuerdan de los ninivitas? ¿Quiénes eran los ninivitas, hermanos? Los de Nínive, ¿verdad? Naturalmente, ¿sí? Entonces, ellos, Dios manda a un profeta, medio rebeldón el hermano, ¿no? Se fue, Dios lo mandó ¿a dónde? A Nínive y él se va, dice, no, yo no quiero a Nínive, yo voy a hacer mi voluntad. ¿Y a dónde se va? A Tarsis. Y Dios utiliza un medio de transporte medio, pues furioso, ¿no? Y dice, no, a ver, te mandé a Nínive y tienes que ir a Nínive. Y entonces Dios envía el transporte y lo lleva para allá. Y a ese lugar al que Dios lo manda, que era a Nínive, dice la escritura que todos esos se vistieron de sacos. ¿Saben por qué? Porque ellos querían tener un contacto directo ¿con quién? Con Dios. Ahora, estos 2 testigos, que ahorita no sabemos quiénes son, y no lo vamos a decir ahorita, pero van a hacer una tarea
¿De qué, hermanos? De profetizar, de acercarnos a Dios. Ahora, versículo número 4. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. A ver, esos dos testigos serán lo mismo que estas dos olivas y estos dos candeleros delante del Dios de la tierra. ¿Serán los mismos, hermanos? Pues la escritura menciona aparentemente que sí son los mismos. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es una oliva, hermanos? ¿Una qué? Una planta, ¿verdad? Sí, 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 naturalmente es una planta, hermanos, pero ¿qué hace la oliva? Bueno, es un árbol frutal que da fruto como aceitunas. De esas aceitunas, ¿qué se obtiene regularmente, hermanos? El aceite, ¿sí? La escritura menciona en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, algo muy parecido a esto. Zacarías, capítulo 4, versículo número 3. Déjame encontrarlo. Zacarías, capítulo 4, versículo... Vamos a leer desde el versículo número 1, hermanos. Y bueno, estas dos olivas, así como aparecen en esa imagen, en una imagen está el candelero, ¿sí? Pero en otra imagen están las dos, el candelero con las dos olivas. ¿Están ahí? Zacarías capítulo 4, versículo 1. Dice, y volvió el ángel que hablaba conmigo, y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño, y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero, todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas, y encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él. ¿Qué está describiendo aquí el profeta, hermanos? Un candelero, ¿sí? ¿Este candelero es la primera vez que aparece aquí en las Sagradas Escrituras? No, hermanos. Recuerden que Zacarías es un profeta que está hablando después de la cautividad de Babilonia, ¿sí? ¿Sí existen profetas después de la cautividad de Babilonia? Sí, hermanos. Los 3 últimos que aparecen en el Antiguo Testamento, los 3 profetizan después, cuando regresan de la cautividad. Ahora, ¿dónde se menciona por primera vez este candelero, hermanos? En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, se empieza a hacer la descripción de todos los muebles que algún día estuvieron en el santuario. Ahora, aquí se está haciendo la descripción del candelero, pero en el versículo número 3 no va a hablar solamente del candelero. Quiere decir que entonces esos dos testigos tienen relación con quién? Con estas dos olivas y con estas dos candeleros, pero ahora vamos a hablar de las olivas. Versículo número 3. Y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Aquí, cuando ustedes tengan oportunidad, y cuando Dios nos conceda la vida de estudiar Zacarías, vamos a hablar de esta profecía, ¿sí? Muy hermosa. Pero ahora entonces ya tenemos 2 testigos, 2 olivas, 2 candeleros. ¿Qué más tenemos? Apocalipsis capítulo 11, versículo número 5. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto? Versículo 5. Si alguno les quisiera hacer daño ¿a quién, hermanos? A los testigos, porque estamos hablando que la columna principal de la profecía son los testigos. Si algún quiere destruir esos 2 testigos, ¿qué, hermanos? ¿Sale fuego qué? De la boca de ellos, de los 2 testigos. ¿Y qué hacen los 2 testigos, hermanos? ¿Se pueden defender? Claro que sí. ¿Qué método utilizan esos 2 testigos si alguno les quisiera hacer daño? Punto número 1. Sale fuego de ellos, de la boca de ellos. Punto número 2, ¿qué? Devora ¿a quién? A sus enemigos. Y punto número 3, ¿qué? Que la persona que los trate de hacer daño, ¿qué? Significa que así. Ahora, yo les preguntaría, ¿quiénes son esos 2 testigos, hermanos? No lo digan, nada más piensen, ¿sí? Piensen que esos 2 testigos
Tienen tanto poder, ¿para qué, hermanos? Para poder destruir. Pero ¿qué tendrían que ser esos testigos para que nosotros los destruyéramos? ¿Qué tenían que hacer, hermanos? Pues destruirlos, ¿no? Dañarlos a ellos, ¿sí? Lo dice el libro de Apocalipsis, ahorita no vamos a hablar de ello. Vamos a pasar al versículo número 6 y dice, estos tienen potestad de cerrar el cielo. ¿Quiénes son estos, hermanos? Los dos testigos. En el versículo anterior veíamos que tienen potestad. Bueno, que tienen ¿qué? Tienen poder. Gracias, hermanos. Dice que si alguien les quiere hacer daño. Sí, versículo 5 dice, si alguien les quiere hacer daño. Versículo número 6, ¿qué dice? Que tienen potestad. ¿Potestad a qué significa, hermanos? Que tienen poder esos dos testigos. Entonces son muy poderosos, ¿están de acuerdo? Ahora, dice que tienen potestad de ¿qué? De cerrar el cielo. Y yo escribí ahí 4 puntos. Número 1, ¿cuál es, hermanos? Cerrar el cielo. Número 2, que no llueva en ciertos días. Número 3, que sobre las aguas, ¿qué? Para convertirlas en sangre. Y punto número 4, ¿qué? Tienen potestad para herir la tierra. ¿Con qué, hermanos? Con toda plaga. Ahora sí, yo les preguntaría en el punto número 7, ¿quiénes son esos testigos, hermanos? ¿Quiénes son esos testigos? ¿El antiguo y el nuevo? Si yo les dijera, hermanos, esos dos testigos son Moisés y Elías, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que sí? ¿No puede ser, hermanos? Porque ya están muertos, ¿sí? Pero entonces tampoco puede ser Eliseo, también ya está muerto. ¿Puede ser Juan el Bautista? También ya está muerto, hermanos. ¿Y ellos tenían poder? Sí tenían poder, ojo, tenían poder. Pero estos dos testigos, fíjense, no dice tenían potestad. ¿Están de acuerdo en el versículo 6? Dice, estos tienen potestad, es decir, pero tampoco está diciendo, estos van a tener potestad. Quiere decir que entonces, estos dos testigos hoy por hoy, ¿qué creen, hermanos? Están vigentes y están vivos. Ahora, si nos regresamos al versículo anterior, en el versículo 5 dice que si alguno no dice, les quería hacer daño, tampoco dice, les vaya a hacer daño. No está hablando ¿qué? Ni en tiempo pasado, pero tampoco está hablando en tiempo futuro. Entonces quiere decir que hoy por hoy, en el versículo número 6, en el versículo número 5 y también en el versículo 7, habla de la majestuosidad de esos testigos que hacen en el versículo número 7. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, y aquí viene algo muy triste. ¿Qué les va a pasar, hermanos? Versículo número 7, en la diapositiva 7, hermano, por favor. Bueno, en la diapositiva que sigue, en el 7, gracias. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué? Y los vencerá y los matará. Ay, pues, era muy bonito para ser verdad que todo el tiempo estuvieran activos, ¿verdad? Pues, ¿qué creen, hermanos? Pues sí hay un momento donde estos testigos, ¿qué les pasa? ¿Quedan qué? Muertos. Y hay algo que tenga tanto poder y que ahora se ha muerto y que después no tenga nada de poder. Y que haya alguien, si yo les dijera, hermanos, estos dos testigos son la iglesia romana, que tiene mucho poder, y el que se levantó con Lutero, ¿cómo se llama? El protestantismo. El protestantismo, ellos dos son esos dos testigos por toda la fuerza que tienen. ¿Ustedes me creerían? ¿Podría ser? Podría ser, pero ¿qué creen, hermanos? Están muertos. Ahora, si dice que la bestia los vence, ¿qué quiere decir? Pues no puede ser que entre ellos mismos se ataquen. ¿Están de acuerdo? Entonces no puede ser la bestia y tampoco puede ser ¿qué? El protestantismo. Entonces, aquí la pregunta de los 64,000.
¿quiénes son esos dos testigos? Ya un hermano como que ya dio ciertos argumentos. ¿Qué pasa con un tiempo cuando hay un tiempo determinado? Ojo, hay un tiempo determinado en que estos testigos van a estar funcionando y va a haber un tiempo en que finish. Ahí en el punto 7, en el texto 7. En ese tiempo determinado, la bestia que sube del abismo les hace guerra. Serán vencidos y serán muertos. ¿Quiénes son esos testigos? Punto, versículo número 8. Y sus cuerpos serán echados en las plazas, versículo número 8. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada como Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. A ver, hasta ahorita no hemos dicho así tal cual quiénes son, pero yo les voy a adelantar algo. Esos dos testigos, ¿quiénes son? Esos dos testigos es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de nuestro Dios, ¿cómo es? La palabra de nuestro Dios no necesita que alguien le explique. La palabra de Dios, ¿qué, hermanos? Se explica sola, ¿sí? Por eso dice el libro del profeta, renglón tras renglón, línea tras línea. Ahora, dice el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo número 4, ¿alguien se sabe el texto? El versículo número 12. ¿Cómo es que la palabra de nuestro Dios tiene este poder? ¿Para qué? Para poder hacer y deshacer. Ahora, esto que menciona aquí en el versículo número 5, en el versículo número 6, ya aconteció, hermanos. En algún momento, si nosotros nos regresábamos a las diapositivas anteriores, pues ya vemos que alguien pudo convertir el agua en vino. Alguien pudo convertir el agua en sangre. ¿Cuándo fue eso, hermanos? En Egipto, ¿sí? Pero ¿quién iba con ellos? Pues Dios, ¿sí? Ahora, eso de que dejara de llover, ¿eso ya pasó? Ya pasó, hermanos. ¿En el tiempo de qué? Lo veíamos hace un ratito en la mañana, cuando veíamos la lluvia arregladamente, y dice que no llovió, sino por el qué? ¿Por el dicho de quién? ¿De cualquier persona? No, por el dicho de quién? Del profeta. Ahora, ese profeta en nombre de quién hablaba? En nombre de Dios. Entonces, todo esto que se está mencionando aquí, pues ya aconteció, pero ahora, esos cuerpos, los cuerpos de los dos testigos, dice que son echados en las plazas de la grande ciudad, que ojo aquí, dice que espiritualmente, ¿qué, hermanos? Es llamada como Egipto y bueno, Sodoma y Egipto. ¿Por qué toma como referencia estas dos ciudades? Porque en Sodoma fue una de las primeras ciudades donde ¿qué, hermanos? Se practicaba cosas que nuestro Dios prohibía, ¿sí? Una de ellas, ¿cuál era, hermanos? Y por eso de ahí la palabra sodomismo. ¿Por qué? Porque Dios lo que prohibía, que creen, hermanos, allí se practicaba. Ahora, en Egipto, y ahí vemos una imagen, en Egipto, lo primero que deshonra a Dios, ¿cuál es, hermanos? Texto, primer mandamiento, ¿cómo dice? No tendrás dioses ajenos. Es lo primero que sanciona a nuestro Dios. Y Egipto, por ser una ciudad idólatra, por eso Dios la castiga con muchas plagas. Y Dios castiga esas plagas porque están relacionadas con los dioses que había en ese tiempo. Ahora, cuando la Escritura dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, hace referencia, ¿dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Pero ¿quién estaba imperando en ese tiempo? El gobierno romano, y por eso aparece allí un coliseo. Un coliseo es meramente representativo, pero para que sepamos nosotros de que esos testigos siempre han testificado, estuvieron en Sodoma, ¿por qué? Porque ahí estaba Lot, que conocía la ley de Dios, estuvieron en Egipto, donde vivía el pueblo de Israel y que conocían a Dios porque clamaron a Dios, dice el libro de Éxodo en el capítulo 4, y que dice que la palabra de nuestro Dios allí, cuando Jesús muere, ¿dónde muere, hermanos? Pues allí en Jerusalén. Versículo número 9. Número 9.
dice, y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos, ¿qué? En sepulcro. ¿Quiénes son entonces ellos? Los linajes, los pueblos, las lenguas y los gentiles. ¿Quiénes serán que no permitirán que el Antiguo y el Nuevo Testamento sea totalmente deshecho, hermanos? Pues esos linajes son los que aparecen allí en Apocalipsis en el capítulo 14, en el versículo, perdón, no es capítulo 14, es capítulo 7, en el versículo número 9. Ahora, pero ¿por qué nosotros podemos decir de que estos testigos, estos dos testigos, es la palabra de nuestro Dios? Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo número 12. ¿Están ahí? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es como, hermanos, es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿esta palabra de Dios puede morir? No, hermanos. Esta palabra puede permanecer, pero ahora, veamos prácticamente por qué, a qué hace referencia la Escritura cuando dice que va a ser como si fueran muertos esos dos testigos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. ¿Por qué pusimos un corazón ahí, hermanos? Dice que estos moradores, los moradores de la tierra, se gozarán. ¿Quiénes serán estos dos? Versículo número 10. ¿No aparece el 10, hermano? Ahí, gracias. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque esos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Una vez que nosotros ya dijimos que esos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, nuestra tarea como iglesia de Dios es que nosotros valoremos que tenemos la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Y no lo digo en mi persona, hermanos. Lo digo en función de quien se para aquí al frente. No importa la jerarquía. ¿Saben qué es lo importante, hermanos? Es que aquí, en la iglesia que Dios nos ha puesto, aquí podemos entender que esas Sagradas Escrituras. El problema, ¿saben qué? Es que luego queremos darle nuestra propia interpretación y ¿qué? Y llevársela a otras personas. Y entonces empezamos a contaminar a otros hermanos. Dice el versículo número 11. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos. ¿Quiénes son ellos, hermanos? Los dos testigos. Es decir, va a haber un tiempo en que esos dos testigos, ¿cómo van a estar? Muertos. Pero después dice que ¿qué? Que van a tener vida. Versículo 11. Enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor de los que los vieron. Ahora, si entonces estamos viendo que sí es posible que la Biblia en algún tiempo se estudiaba, y ahorita vamos a ver una línea de tiempo donde aparece que estos testigos, cuando la Escritura menciona que estaban vestidos de sacos, en algún tiempo, ¿qué creen que pasó, hermanos? Y nuestro hermano que expuso la escuela sabática hace un ratito lo mencionaba, que en la Biblia estaba ¿qué? Estaba prohibido que se leyera. ¿Por qué, hermanos? Porque aquellas mismas gentes decían, es que la Biblia ¿qué? Le abre los ojos a las demás personas. ¿Y entonces esto era posible? Pues no. Entonces, ¿qué hacen estos dos testigos? ¿Qué hacen con la Biblia? La guardan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia de Dios que tiene la Biblia, hermanos? Se esconde en algún tiempo. Y ahorita vamos a ver otras profecías donde están relacionadas con esos 1260 años. Versículo número 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube
¿Y sus enemigos qué? ¿Quiénes pueden ser los enemigos de la Biblia, hermanos? Todos. ¿Los qué? Los que no hacen ¿qué? La voluntad de Dios. Y el mismo maestro lo decía, ¿no? No todo el que me diga ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿qué, hermanos? El que haga la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está escrita la voluntad del Padre de Jesús? Aquí. Entonces, ¿podemos hacernos a un lado? No, hermanos, no podemos ir a ningún lado. Ahora, versículo número 13. Y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó. Y fueron muertos en el temblor de tierra un número de 600,000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Por favor, ¿nos puede ayudar poniendo en la siguiente diapositiva, hermano? Esta es una línea de tiempo de lo que hemos venido estudiando, hermanos. Primer sello se abre en el año 30. Segundo sello, ¿cuándo se abre? En el 538. Es el rojo que aparece ahí. Tercer sello, ¿cuándo se abre, hermanos? Si nuestro hermano le da más hacia su derecha, ahí es el 622, ¿sí? ¿Qué sucedió en el año 538 y qué sucede en el año 622? Estas son fechas que nosotros, si no debemos aprendernos, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos conocerlas. No les quiero decir que nos debemos de aprender todos los detalles de todos los sellos, todos los detalles de todas las trompetas, todos los detalles de todas las plagas. No, pero por lo menos conocerlas. Dice la Escritura, ahí en el libro de Mateo capítulo 24, mirad, que nadie os engañe. Entonces quiere decir que alguien, cuando venga Jesús, nos puede engañar. ¿Y qué pasa si el que está aquí enfrente nos engañara, hermanos? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Pero qué tenemos que hacerlo, hermanos? Redarguirlo. ¿Pero cómo le vamos a redarguir si no conocemos, si no sabemos? ¿Cómo? Ahora, quiero que nuestro hermano, con todo su poder informático que conoce, enfoque esos 1260 años. ¿Cuándo aparecen esos 1260 años en la historia? Aparecen del año 538 hasta el año ¿qué? 1798. Esto ya lo hemos predicado muchas veces. Me atrevo a decir que con esta sería la tercera vez que vamos a hacer referencia a eso. Esos 1260 años también equivalen a la frase de 42 meses y también equivalen a la frase de tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Esos 3 años y medio. Ahora, nosotros, ¿cómo la Iglesia de Dios, cómo interpreta el año 538 y cómo el año 1798? Año 538, ¿qué pasó, hermanos? Llega a la máxima autoridad en Roma, ¿qué, hermanos? El papado, el exarcado, ¿sí? Entonces hay un papa y el papa que llega a decir como regla número 1, nadie puede leer la Biblia. ¿Y qué sucede con los 2 testigos, hermanos? ¿Profetizan? Sí, profetizan. La Escritura dice que sí profetizan, pero ¿cómo van a profetizar? La Escritura lo menciona, ¿cómo? Vestidos de sacos. ¿Y vestidos de sacos qué quiere decir, hermanos? Afligidos. Ahora, ¿quiere decir que entonces en ese tiempo se perdió la doctrina? No, hermanos. ¿Qué pasó en el año 1798? Y lo platicábamos en la en la predicación pasada. ¿Qué pasó en ese tiempo? Es cuando se lleva prisionero por primera vez a un papa. ¿Cómo se llamó ese papa? Pío VI. Pero ¿qué creen, hermanos? Escudriñando la historia, él no es el primer papa que Napoleón se lleva prisionero. Cuando Napoleón se lo lleva prisionero y allá muere en ese, vamos a llamarle, en esa prisión, ¿sí? Pues obviamente tienen que levantar un nuevo papa. Y el papa Pío VII, ¿qué creen que le pasó? También se lo llevaron prisionero. Pero todo esto, lo veíamos la semana pasada, pues estaba escrito que todo esto iba a pasar. Y entonces, en el año 1798 se llevan prisionero a un papa y 2 años después se llevan prisionero a otro. Y entonces,
empiezan a tocarse muchas y empiezan a darse muchas señales. ¿De qué, hermanos? De que la iglesia de Dios podía nuevamente surgir a la luz, así como lo hemos acabado de ver en esta profecía. Ahora, nuestro hermano, por favor, si nos ayuda en la siguiente diapositiva, y vamos a identificar tres líneas. La línea negra, y perdón que lo digamos así, que nadie se ofenda, hermanos, no es cuestión de racismo. La línea negra, ¿qué es? La doctrina de la iglesia de Dios. Esa siempre ha permanecido intacta. La línea roja, ¿cuál es, hermanos? Es la doctrina cuando empieza, cuando se toca la segunda trompeta, y es cuando sale quién, hermanos, cuando nace quién, cuando nace la iglesia católica, y la iglesia católica se separa ¿de quién? De la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia de Dios, ¿quién se quedó con la doctrina verdadera? La iglesia de Dios. ¿Y qué hace la iglesia universal? Pues empieza a tergiversar las cosas, empieza a decir que aquí sí se puede hacer esto, sí se puede hacer lo otro, en una, escuchen bien la frase, en una aparente conversión del emperador, ¿cómo se llama ese emperador? Constantino, en una aparente conversión de Constantino, ¿a quién, hermanos? Al supuesto cristianismo de ese tiempo, pero en realidad no fue así. En realidad, ¿qué, hermanos? ¿Estaba qué? Cambiándose la doctrina. Bueno, ¿quién, esa línea amarilla, quién creen que es, hermanos? El protestantismo. ¿El protestantismo de dónde salió? ¿Salió de la iglesia de Dios? No. ¿De dónde salió? De la iglesia católica. Y eso viene a ocurrir, perdón, ¿cuándo? Suena la tercera trompeta y cuando se abre el cuarto sello. Ahora, nosotros, la iglesia de Dios, ¿somos una iglesia universal? No. ¿Somos una iglesia protestante? No. ¿Nosotros somos qué, hermanos? Somos la iglesia de Dios, ¿sí? Nosotros, y lo decía un hermano que pues la mayoría de aquí lo conocemos y estuvo aquí muchos años, el hermano Álvaro López. Hermanos, que tengamos la doctrina verdadera no es egolatría. ¿Es qué? Pura bendición. ¿Y saben qué hacemos con nuestra Biblia todos los sábados cuando regresamos a la casa? Bueno, de entrada yo ni siquiera me llevo mi Biblia, hermanos, aquí la dejo. Aquí la dejo. Pero hay una frase que tienen mis hijas: por Biblias no vamos a parar. Y efectivamente, ¿por dónde cargamos la Biblia, hermanos? En nuestro teléfono, ¿sí? Y que ojalá siempre la tengamos al alcance, que siempre esté delante de nuestros ojos. Último versículo que vamos a leer en la última diapositiva que nos presenta nuestro hermano, y dice el libro del evangelista Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39. Pero vamos a leer, aparte de ese versículo 39, vamos a leer otros versículos anteriores. Versículo 36, ¿están ahí? Dice Juan 5:36: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio ¿qué? De mí, que el Padre ¿qué? Me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, ¿el qué? Él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni qué, ni habéis visto su parecer. ¿Aquí de qué está hablando, hermanos? De que Jesús venía ¿qué? Venía del Padre. ¿Y que él daba testimonio de él solo? No, él daba el testimonio de quién? Del Padre. Veamos el versículo número 38, perdón. Ni tenéis su palabra. Dice, ustedes no han visto al Padre, pero lo más triste que les decía aquí, ni tenéis su palabra permanente en vosotros. Ay, esto sí es muy triste. Yo les preguntaría, hermanos, todos los que estamos aquí, todos los que formamos la iglesia de Dios, ¿sí tenemos la palabra de Dios permanente en nosotros? Ojalá que sí la podamos tener y podamos, ¿qué? Siempre contender con todo esto. Versículo número 38. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió a vosotros ¿qué? No creéis. Ahora, si nosotros leemos Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 que estudiábamos ayer, dice que se iba a levantar un profeta como ¿quién?
como Moisés, y que a él, ¿qué, hermanos? Tenían que escuchar, pero cuando vino, ¿qué? No lo escucharon. Versículo número 39 dice, escudriñad las escrituras. ¿A qué parte de la Biblia está haciendo referencia Jesús, hermanos? Al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento, ¿dónde estaba? Apenas estaba, ¿qué? Desarrollando la historia. ¿Ya estaba escrito? No, ni siquiera estaba, ¿qué? Concluido lo que se iba a escribir con los años. Ahora, si Jesús está diciendo escudriñad las escrituras, le está dando un consejo a ellos, dice, ¿por qué qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Yo les preguntaría, ¿solamente a ellos se les fue dicho que en ellos, que en las Sagradas Escrituras estaba la vida eterna? No, hoy por hoy, ¿también qué? A nosotros. Dice, y ellas son las que dan testimonio, ¿qué? De mí. Entonces les estaba diciendo a ellos, a los judíos de ese tiempo, que tenían que escudriñar, ¿qué? El Antiguo Testamento. ¿Y saben qué hacen muchas sectas, hermanos? ¿Qué dicen? No, el Antiguo Testamento, ese ya no vale, ese es para Israel, manito. Digo, sí, nada más que al Jesús que tú profesas era de Israel. Y entonces, ¿cómo podemos estudiar a un Jesús? ¿Cómo podemos atender a un Jesús? ¿Cómo podemos esperar a un Jesús que no conocemos, que no sabemos por qué vino, no sabemos cuándo nació, no sabemos cuándo murió y todas esas cosas que muchas veces nosotros no queremos conocer? Debemos buscar un tiempo para que en familia escudriñemos la palabra de nuestro Dios y que ese momento, les vuelvo a repetir, hermanos, ese momento en familia, ¿para qué creen que nos sirva? ¿Ustedes piensan, ustedes creen, ustedes tienen la idea de que ese momento nos pueda acercar a Dios? ¿Qué pasaría si lo intentáramos un versículo cada tercer día? ¿Lo podemos hacer? No estamos pidiendo mucho, no estamos pidiendo media hora, no les estamos enviando un plan para que usted, no les estamos enviando un sermón para que lo estudien, no estamos enviándole un semanario, tampoco estamos enviándole un diario que usted tenga que hacer, no, estamos pidiéndole solamente, ¿qué, hermanos? Un versículo de la palabra de nuestro Dios. Domingo, martes, jueves, y nos vemos aquí el viernes. ¿Para qué? Para poder darle continuidad a esa agua que día con día podemos consumir como plantas, como árboles de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.